La inclusión financiera bien dirigida tiene efectos microeconómicos como aumentar la salud financiera, la resiliencia financiera, el gasto oportuno de los hogares, el emprendedurismo, la productividad de los empresarios con créditos oportunos, pero además tiene efectos macroeconómicos a nivel de crecimiento económico. Una inclusión financiera se traduce en un mayor crecimiento económico, una mayor estabilidad financiera, con, de nuevo, sistemas financieros bien regulados y, además, una menor desigualdad. Entonces, es importante ensalzar estas tres cosas que se mencionan en esta primera slide. No es solo tener un producto financiero, es una inclusión que aumente la salud y bienestar financiero de las personas. Es importante no por sí misma, sino por los efectos a nivel micro y macro que tienen en las economías. Y si hablamos de lo importante que es la inclusión financiera, tenemos que ser honestos y darnos cuenta que al día de hoy los niveles de inclusión financiera de la población son aún muy bajos para gran parte de personas en el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo como emergentes. Entonces, y además, especialmente para ciertos segmentos de población. No es igual para todos, como veremos. Entonces, la primera pregunta es ¿y cómo promoverla? Más bien la segunda, ¿verdad? Ya hemos dicho qué es la inclusión con un carácter multidimensional y ahora es ¿y cómo la promovemos? Lo importante aquí es mantener también un enfoque integral de barreras que nos dicen cuáles son los principales obstáculos para la inclusión financiera. Y los principales obstáculos para la inclusión financiera que se repiten en el mundo y principalmente en nuestra región, y por supuesto en Paraguay, son por un lado las barreras de oferta, las barreras tradicionales ligadas a los sistemas financieros, ahora hablaré un poquito de ellas, la accesibilidad económica y física, la elegibilidad, pero también barreras del lado de los hogares, falta de educación financiera, confianza, sesgos cognitivos y, por último, barreras estructurales de la propia economía, es decir, las vulnerabilidades también socioeconómicas que sufren gran parte de los hogares también afectan a que una persona esté incluida o no. Vamos con las primeras. La accesibilidad física. La accesibilidad física, bien sencillo, es el acceso a un punto financiero, acceso a una infraestructura, canales, a un cajero, a una sucursal, a un agente corresponsal. Entonces, se refiere que yo pueda acceder físicamente para realizar transacciones financieras. Eso conlleva costes de transacción en términos de tiempo y dinero y a veces incluso es imposible por esos altos costos, especialmente en áreas remotas, zonas rurales de baja densidad. Y además para ciertos segmentos de población, como pasa con las mujeres, que muchas veces se ven de alguna manera relacionadas con normas sociales que restringen la movilidad y la interacción social de la mujer, más allá, por ejemplo, de los hombres que forman parte de su familia y entonces no se les permite ir solo a una sucursal bancaria. Entonces, han surgido nuevos canales, han surgido desde los cajeros, que ya permiten hacer cada vez más intervenciones, los corresponsales bancarios y ahora los nuevos canales digitales más aún empujados por la COVID y que además, en el caso de Paraguay, son de alguna manera no solo pioneros, sino que van a la cabeza en América Latina. Y pueden ser una solución, aunque al final hablaremos de los pros y los contras. Bien. La otra barrera de la oferta tiene que ver con la asimetría o falta de información de la institución financiera sobre el cliente. Y eso lleva a que se requiera al cliente documentos para abrir una cuenta o solicitar un crédito, por ejemplo, como son comprobantes de domicilio, documentos de identidad, referencia, recibo de nómina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en muchos casos las personas no cuentan con estos documentos, en especial si trabajan en la informalidad o, como pasan también en muchos casos, personas mayores o, de nuevo, el caso de las mujeres. La tercera barrera del lado de la oferta es la accesibilidad económica. De nuevo, la información asimétrica que tiene la institución financiera respecto a los clientes y los propios costos de la intermediación financiera hacen que estas instituciones cobren tarifas o comisiones para obtener y mantener servicios financieros, ¿no? Abrir una cuenta, colaterales, costes de sacar dinero, comisiones, créditos. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que también gran parte de la población
como veremos, por falta de ingresos o de un salario o de colaterales, no pueden permitirse, o altos costos de los productos, que eso es una asignatura pendiente en la región, incluido Paraguay, pues hace que no se puedan permitir estos productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que del lado de la oferta tenemos desde la accesibilidad física, que yo pueda ir a un punto de acceso financiero, la accesibilidad económica, que yo pueda pagar o costearme un producto financiero y mantenerlo, y la elegibilidad, que yo tenga los documentos que me pide la institución. Pero además, no solamente existen barreras del lado de las instituciones financieras, que he de decir que era el principal enfoque que hasta hace no muchos años se concluía o se consideraba al hablar de exclusión financiera. Pero ya de manera más reciente se empezó a mirar a las decisiones de los consumidores financieros y se dieron cuenta de que hay barreras del lado de la demanda de productos financieros. ¿Cuáles son esas barreras? Principalmente son la falta de educación financiera, falta de confianza en las instituciones financieras, sesgos de comportamiento y en algunos casos, aunque menos en América Latina y el Caribe, razones religiosas y culturales. Respecto a la falta de educación financiera, como muy bien saben, la mayor parte de ustedes, la educación financiera facilita el uso efectivo y apropiado de productos financieros y promueve el desarrollo de habilidades para comparar y seleccionar los productos que mejor se adaptan a nuestras necesidades. En muchos casos no tenemos un producto financiero porque no sabemos que existe, porque no sabemos cómo funciona, o no tenemos una inclusión financiera de calidad porque no sabemos elegir aquel producto que se acerca más a lo que necesitamos, o no tomamos buenas decisiones financieras. No ahorramos para el retiro, nos endeudamos más de lo que debemos. Entonces, la educación financiera surge como un potencial instrumento para mejorar la toma de decisiones financieras de las personas y además elegir aquellos productos que mejor se adaptan a nuestras necesidades para lograr objetivos últimos como son tener pues, una mejor calidad de vida, un bienestar social y financiero. Hay una serie de metodologías para medir los niveles de educación financiera. La más utilizada es la metodología desarrollada por el INFE de la OCDE, que en América Latina ha sido aplicado a 8 países por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, incluido Paraguay. Y lo que nos dice esta encuesta es que en América Latina los niveles de educación financiera son realmente bajos, especialmente para los sectores más vulnerables, los jóvenes, las personas mayores, mujeres. ¿Y qué es lo que ha pasado con los programas de educación financiera? Que en algunos casos se ha visto que como se estaban implementando no llegaban a funcionar. Y eso ha sido porque no consideraban los sesgos del comportamiento, que es otra de las barreras a la inclusión financiera. Existen ciertos sesgos de comportamiento psicológicos de las personas que pueden llevar a tomar decisiones financieras no acertadas o saludables, como mantenerse en la informalidad o endeudarse. Esto daría, por supuesto, para otra charla. Aquí les dejo simplemente algunos, como la falta de autocontrol sobre los gastos y preferencia por el momento actual en vez del futuro, excesos de confianza, que eso es un elemento que sobresalió en la crisis del 2007 y 2008, que llevaba a invertir sin tener en cuenta los mensajes claros del mercado, de la situación riesgosa, o de pesimismo, que lo que hace es a veces deprimir el consumo, especialmente después de una crisis. El efecto mejor que el promedio, pensamos que en general estamos mejor que los demás y eso lleva a lo mejor en muchos casos a sentirme seguro de mis finanzas y adquirir más de lo que puedo realmente. La ilusión monetaria, el tener en cuenta los precios, al revés, el tener en cuenta las variables económicas sin considerar la inflación, disonancia cognitiva, rechazar información clara sobre cómo están las finanzas de la economía o las mismas propias. Entonces, si no tenemos en cuenta esos sesgos de comportamiento, las personas pueden tomar decisiones financieras no adecuadas o seguir excluidos en algunas situaciones. Por eso es importante el desarrollo de programas de educación e inclusión que tengan en cuenta los sesgos de comportamiento. Otra barrera muy importante es la falta de confianza. La falta de confianza en las instituciones financieras. Como ustedes saben, vivimos en una crisis de confianza frente a las instituciones financieras desde hace ya muchos años, en especial en América Latina.
después de tantas crisis. Y ya son muchos los trabajos que nos dicen que cuanto mayor es la confianza de una sociedad, los hogares invierten más en acciones, utilizan más cheques, tienen un mayor acceso a las instituciones de crédito y hacen menos uso de crédito informal. Están más incluidos y forman parte de sistemas financieros más desarrollados. Y bueno, pues efectivamente los bancos no salen muy bien parados. Aquí tenemos el tanto por ciento de la población que confía en los bancos en América Latina y en el Caribe, ¿no? Entonces, pues están en general por debajo del 50% de la población. Por supuesto, también existen, como decía, barreras estructurales y socioeconómicas que impiden que las personas estén incluidas en los sistemas financieros formales. Falta de oportunidades laborales y salariales, lo que conlleva una alta vulnerabilidad económica y situaciones de pobreza y de desigualdad. Y eso que implica que no podemos o no pueden costearse un producto financiero. No pueden abrir una cuenta, mantenerla o cumplir con los requisitos para acceder a un crédito. Y en general, por eso la informalidad laboral y financiera van en muchos casos de la mano. Entonces, muchas veces nos centramos en las barreras propias de las instituciones financieras, que son importantes, o en las barreras del lado de la demanda, pero a veces olvidamos que en muchos casos lo que está detrás es esto, la verdad. En ese sentido, cuando nos vamos a hacer el diagnóstico de cuáles son las principales barreras que la gente reporta en América Latina de por qué no tienen un producto financiero, y aquí tienen la información, en rojo está para América Latina, en gris está para los países desarrollados y luego en desarrollo, y luego tenemos en amarillo y en azul también para algunos países en desarrollo, en África y en Asia. Pero quédense con el rojo. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Aunque ahora veremos también los otros. ¿Cuál es la principal razón por la que no tienen una cuenta, o sea, una cuenta de ahorro? No tengo dinero. Y esa es la más reportada en cualquier país. La siguiente, de nuevo, la vulnerabilidad económica y las barreras estructurales. Es muy costoso. La siguiente, la cual sobresale en el caso de América Latina. Un miembro de la familia tiene una cuenta y esto hemos observado que principalmente es reportado por las mujeres, lo que puede estar al final escondiendo una brecha de género. Fíjense la cuarta, no confío. Y de hecho, cuando se presentan estos datos que pertenecen a la base de datos del Global Findex, una encuesta que realiza el Banco Mundial para medir la inclusión financiera en más de 150 países del mundo, cuando se habla de América Latina, sobresale, al igual que un miembro de la familia tiene una cuenta, que las personas en América Latina reportan más que en otros países que no confían en una institución financiera. Entonces, eso es muy importante porque cuando pensamos en políticas para desarrollar o promover la inclusión financiera de la población, tenemos que hacer esas políticas basadas en la evidencia. No se trata de, pues voy a hacer programas de educación, pues voy a hacer más canales. Hay que preguntarse qué está pasando en cada uno de nuestros países, porque esto, un buen diagnóstico de las barreras puede llevar a cabo a política basada en la evidencia. Y, por supuesto, al final siempre va a existir un enfoque multiintegral, o sea, integral, porque si se dan cuenta, desde distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí no hay un solo factor. Aquí realmente hay varios. No tengo dinero, es muy costoso, no confío, está muy lejos, pero si se dan cuenta, hay unas que priman más. No tengo dinero, es muy costoso, ya lo tienen, no confío, y empiezan a primar menos, es muy lejos, no tengo documentos y razones religiosas o no necesito los servicios financieros, ¿no? Entonces, mi recomendación es tener en cuenta ese panorama de barreras de oferta, demanda y estructurales, y luego con esa visión ir a la población y ver qué está pasando, por qué no están teniendo un producto financiero, ¿no? Entonces, también es muy importante lo siguiente que les voy a decir. Estas barreras no son iguales para todos los segmentos de la población. Hay segmentos de población para los cuales algunas barreras son más importantes que otras, como por ejemplo en las áreas rurales es muy lejos, como por ejemplo para las mujeres es muy costoso y no tengo dinero. Estas son más reportadas, igual que las personas de menores ingresos. Es decir, que la tenencia de un producto financiero es muy desigual y aparecen lo que se llaman las brechas de inclusión financiera. Estas son las brechas de inclusión financiera en un grupo de países de América Latina en términos de género.
para todos los países, en general hay una brecha de la inclusión financiera a favor de los hombres en vez de las mujeres. Y esta brecha se percibe también en Paraguay. Aquí tienen datos de esa misma base de datos en el caso de Paraguay, donde las mujeres tienen un mayor uso de los productos financieros de ahorro y de crédito informal, principalmente de crédito, y también tienen un menor uso del crédito formal y de instrumentos de ahorro formal. Esta misma situación, no les estoy poniendo datos, pero por falta de tiempo, se repite en los productos digitales. Las mujeres utilizan menos los productos digitales en Paraguay, salvo para recibir transferencias, en muchos casos relacionado con programas de gobierno. Entonces, aquí mi llamado es que efectivamente los productos digitales son, y el caso de Paraguay lo ha mostrado, un canal especialmente importante para disminuir algunas de las barreras a la inclusión financiera, especialmente por la COVID, ¿no? Y con eso es con lo que voy a terminar. ¿Por qué? Porque desmitifica o disminuye barreras del lado de la oferta. La accesibilidad física, ya no tengo que ir a una sucursal, ya no tengo que ir a un agente corresponsal. La accesibilidad económica, si entran más actores al mercado, como son las fintech, pueden empezar a bajar los precios de los servicios, ojalá, y la elegibilidad. Si ya existen apps que están registrando mis comportamientos financieros, en vez de pedir los tradicionales requisitos, al tener yo un buen comportamiento o una buena salud financiera reportada en esos instrumentos digitales, puedo ser más legible. Como todos ustedes saben, por las restricciones de interacción social, pero además por los programas sociales, que igual se han lanzado en Paraguay para paliar los efectos de la pandemia, muchas personas han empezado a estar incluidas a través de billeteras electrónicas o dinero móvil. Entonces, efectivamente, es un método muy potente para fomentar la inclusión financiera, incluso de sectores excluidos, como pasa con las mujeres, ¿no? Puedes tener un problema de interacción social o de tratar o de ir a una sucursal y esto lo permite. Pero, ojo, efectivamente tiene muchas ventajas, pero no hay que perder que aparecen nuevas y previas barreras que se enfatizan. Si estos productos son caros, si requieren un teléfono inteligente que no me puedo costear o los datos son costosos, entonces no voy a poder utilizar un medio digital. Lo mismo si no hay infraestructura, no hay red, si no tengo educación financiera y digital, si tengo una falta de confianza en los medios digitales, si no quiero seguir permaneciendo fuera de la fiscalidad, entonces no quiero estar registrado, aunque sea a través de un medio digital, y sesgos que aparecen con el propio uso de los medios digitales. Se ha demostrado, por ejemplo, que el comprar a través de medios digitales hace que la gente compre más y más de lo que debería, ¿no? Entonces, simplemente para mencionar el potencial de estos medios, pero también el tener en cuenta medidas que hagan que no sea un inconveniente y en algunos casos un método al final de exclusión, ¿no? Para terminar, simplemente, pues resumiendo algunas de las cosas que ya les he mencionado y que creo que son pues las más relevantes. La inclusión financiera sigue siendo baja en América Latina, incluido en Paraguay, y hay que tener a la hora de diseñar política pública una visión integral. Es decir, no solo atajar un problema, sino atajar aquellos que son los más importantes. Y para eso hace falta diagnóstico, hace falta líneas de base, hace falta datos, hace falta saber dónde están los problemas en esa visión integral. Y además tiene que ser una visión transversal con políticas sociales, porque realmente la gente sigue diciendo, no tengo un producto porque es costoso, no tengo un producto porque no tengo ingreso. Por eso, la importancia de mantener esa visión transversal con otras políticas sociales y económicas. La necesidad de datos por segmentos de población. La inclusión financiera no es igual para todos. Un traje no vale para todos. Las barreras son distintas para los distintos grupos de población. Necesidad de diseñar políticas y programas segmentados. Y todo esto es imperioso hacerlo en un marco institucional y formal como son las estrategias nacionales de inclusión y de educación financieras, para darlas continuación en el tiempo, para darlas compromiso independiente de los ciclos políticos. Y me consta que Paraguay ya implementó una primera estrategia nacional con logros importantes y está a punto de empezar con la siguiente.
Así que de mi parte, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y por supuesto queda a su disposición por si tienen alguna pregunta o más adelante en algún momento quieren contactarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, realmente, de vuelta por el tiempo asignado, sabiendo que es de noche allá en España y por los inconvenientes presentados también. Te agradecemos la paciencia. Muy didáctico, muy claro, como siempre, realmente tu explicación. Y damos un par de segundos a ver si aparece alguna pregunta. Por el momento no lo hay. Gracias, Marcelo. Gracias a vosotros por invitarme. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes en Paraguay, aunque sea a la distancia. Perfecto. Gracias a vos, María José. A ver un poquito. Porque si no hay preguntas ya te liberaríamos entonces, María José. Ahí parece que por hay. favor. Le damos tiempo a la gente que escriba. Por favor. Hay una pregunta, María José, la puedes ver de hecho en el chat. Sí. Colaterales, ¿son colaterales o garantías? Por ejemplo, cuando vas a pedir un crédito, a veces te piden un aval. Y a veces el aval es pues que alguien que tiene una propiedad o te avale para que tú vas a devolver el crédito. Entonces, generalmente los avales son tradicionales, no están al acceso de la mayor parte de la población. Por eso en muchos casos se está llevando, o ya desde hace tiempo, con el microcrédito grupal a garantías sociales o incluso en algunos casos instituciones financieras que se han enfocado en poblaciones más vulnerables, como son cooperativas o microfinancieras, aceptan avales menos severos o menos restrictos, como pueden ser pues animales, terrenos, joyas. A eso me refiero. Son garantías o colaterales para tener acceso principalmente al crédito. Impecable respuesta. Muchas gracias, María José. A vosotros. Yo creo que entonces podemos ir liberándote, María José. Realmente gracias nuevamente. Tendremos otros eventos, será un placer volver a contar contigo si por ahí estuvieras disponible, así que eso lo estaremos viendo más adelante. Hay una última consulta quizás. ¿Cuál es el consejo para las mujeres paraguayas en cuanto a la educación financiera, ya que muchas son cabeza de familia? Pues muchas gracias, Silce. Agradezco mucho esta pregunta. Fíjate que aquí también daría, yo creo que para otra charla, y me consta que el siguiente ponente va a hablar de ello, Luis. En muchos casos el tema es que son cabeza de familia, pero lo que hay que saber es si realmente ellas toman las decisiones financieras en cuanto a los gastos y los ingresos en el hogar, porque las normas sociales, los roles de género todavía impiden que las mujeres sean quienes están a cargo de las principales decisiones financieras en el hogar. No están a cargo de la educación, de cuanto de, por ejemplo, si hay que educar a los hijos, pues se decide principalmente por el hombre, o gastos grandes en salud. Entonces, yo lo que te diría es que lo primero hay que saber cuáles son las normas sociales que están detrás y pueden estar impidiendo a que ellas tomen las decisiones. Entonces, es importante que las mujeres tomen decisiones en el hogar. Entonces, en relación a la educación financiera, tiene que ser transversal con otras agendas de igual de política. Es decir, que den más empoderamiento a la mujer, más autonomía a la mujer, porque si no, aunque sepa tomar muy buenas decisiones financieras, si ella no tiene el poder de tomarlas, el poder de decisión, de poco va a servir. Entonces, mi llamado es a programas que transversalicen todas las brechas de género, no solo de la inclusión financiera. Igualmente, habilidades en educación financiera y habilidades digitales. Eso te diría, Ilse. Muchas gracias por tu pregunta. Impecable de vuelta, María José. Muchísimas gracias de vuelta por tu participación. Cualquier cosa vimos que dejaste tus datos de contacto, así que la gente podrá contactarse contigo de manera directa si es que tuvieran más consultas. Por Gracias favor. de vuelta. Te liberamos, María José. Buenas noches por allá y damos paso a Víctor entonces para que pueda comentarnos un poco. Víctor Ortiz está reemplazando a Adrián Insaurralde. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, chao, buenas noches. Víctor, no sé si me llegas a escuchar bien. Sí, les estoy escuchando, no sé si me pueden escuchar correctamente. Se te escucha bien, quizás un poquito bajo. No sé si será posible. Un poco bajo, ok. Sí, quito la cámara y bueno, acerco un poco más el micrófono. Espero que me escuchen bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Fundación Capital para hacer esta presentación. Sí, voy a estar reemplazando a Adriana, que está con un tema de salud. Bueno, me parece súper interesante esta presentación de María José y espero que la presentación que vamos a hacer complemente justamente todo lo que acabamos de ver y escuchar. Bueno, un poco la presentación, tecnología, mujeres, inclusión financiera, habla esta presentación de un poco las experiencias que tuvimos, que consideramos importantes que podemos compartir hoy en este sentido. Igual me gustaría que conozcan un poco a Fundación Capital, que es una organización sin fines de lucro que, bueno, está ya hace un muy buen tiempo en más de 13 países de América Latina y África también, donde trabajamos para impulsar la ciudadanía económica de las personas, desarrollando muchas veces soluciones que faciliten la inclusión financiera y económica de las personas, ¿verdad? Sobre todo las personas que están en situación de vulnerabilidad. Un poco las áreas de trabajo, como decía, hemos iniciado todo el trabajo de Fundación Capital hace más de 10 años con lo que tiene que ver con la inclusión financiera, ¿verdad? Y mucho de eso forma parte de la educación financiera, pero también hemos avanzado hacia otras áreas como la promoción social y medios de vida, temas de agricultura inteligente, que bueno, que acá en Paraguay es una de las áreas de trabajo que se volvió muy importante en los últimos 2 años, siempre a través de servicios digitales avanzados. Y algo muy importante, transversal a todo el trabajo que hacemos, es el enfoque de género transformativo que buscamos que esté presente en todas las intervenciones que realizamos, ¿verdad? Para contribuir a esos cambios de normas sociales, responsabilidades, ¿verdad? Que apunten hacia las soluciones, ¿verdad? De la desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres en general y bueno, acá en el país también ya hemos escuchado en la presentación anterior. En lo que tiene que ver ya específicamente con inclusión financiera, bueno, tenemos el objetivo de lograr ese acceso, sobre todo acceso y uso de servicios financieros lo más masivo posible para la población vulnerable, justamente teniendo en cuenta todos estos puntos que estaba mencionando María José, que no voy a volver a repetir, ¿verdad? Pero justamente es eso lo que tenemos como base, ¿verdad? Tener en cuenta todas esas barreras y verlo desde las personas, siempre escuchando a las personas y tratando de generar en muchos sentidos la colaboración con otras instituciones, con otros aliados que nos permitan lograr estos productos y servicios financieros adecuados. En ese sentido, bueno, justamente trabajamos mucho en diseño de productos y canales financieros, promover la adopción y uso de medios de pagos digitales, en este sentido acá en Paraguay bueno, y en general en Fundación Capital. El inicio se trató sobre todo, ¿verdad?, de tratar de pasar los pagos que hacen en los programas de transferencias monetarias, sobre todo, y luego se fueron sumando otro tipo de programas, ir tratando de que la población pueda adoptar medios digitales para recibir esos pagos. Y bueno, también en el fomento de las capacidades financieras y el apoyo para el desarrollo de planes y regulaciones, ¿verdad?
Y bueno, ya ven ahí también una red importante de aliados con los que estamos trabajando en los diferentes países. Y ya entrando justamente en estas experiencias y ejemplos que queremos contarles, uno de estos trabajos tiene que ver con los grupos de ahorro e inversión de mujeres, sobre todo en Paraguay. La metodología de grupos de ahorro es una metodología que se utiliza en muchísimos lugares del mundo, no es una metodología desarrollada por Fundación Capital, sí la hemos tomado y adaptado muchas veces a diferentes contextos y un poco la experiencia de acá en Paraguay de esta metodología nos ha resultado súper interesante. Ya les voy a dejar la presentación luego para que se pueda compartir. Hay un video que van a poder ver también sobre el tema de grupos de ahorro en Paraguay. Incluso pueden buscar referencias de aplicación en otros países también por parte de Fundación Capital. Bueno, los grupos de ahorro son grupos de 12 a 15 personas, pueden llegar a ser incluso más, 20, 25, conformado principalmente por mujeres que se reúnen básicamente para poder empezar a generar ahorro, ¿verdad? Consideramos que esta metodología es casi como una práctica de educación financiera directamente, en la que las personas pueden realmente a través de un sistema informal practicar diferentes, digamos, situaciones que van a encontrar en el sistema financiero formal. Entonces estos grupos lo que hacen es reunirse, ahí como ustedes ven, hay como un kit que utilizan los grupos, que son cajas, libretas de registro de los ahorros, y básicamente la caja es donde se guarda el dinero y los grupos están conformados por una presidenta de grupo, por una registradora y también por otras 3 personas que son las personas que tienen las llaves de la caja, porque la caja tiene 3 candados diferentes y estas 3 personas llevan cada una llave y solamente la caja se abre los días que hay reuniones. Entonces, los grupos de ahorro deciden qué día se van a reunir, deciden dónde se van a reunir, eligen sus autoridades y crean un reglamento de ahorro, que es el que van aplicando y siguiendo dentro de cada reunión, de cada sesión de ahorro. Y básicamente ellos toman la decisión de cuánto pueden ahorrar por sesión a través de acciones. ¿Qué son las acciones? No son las acciones que normalmente nosotros mencionamos. Le llamamos acciones a cada unidad de ahorro que pueden desarrollar. Pueden hacer hasta 5 unidades de ahorro, 5 acciones por cada sesión, y ellas determinan el valor de esta acción. Por ejemplo, 2.000 guaraníes, 5.000 guaraníes, 10.000 guaraníes. También ellas determinan un fondo social, qué valor va a tener, o sea que en cada reunión hay un aporte social que va a un fondo, que eso después se utiliza a nivel comunitario, a nivel grupal, y también establecen multas para diferentes situaciones, llegadas tardías, ¿verdad? Todo este ahorro que lo hacen grupalmente, pero al mismo tiempo individual, a través del registro, se insta a que el ahorro que van a realizar tenga una meta muy específica, y ellos pueden, a través de esos cuadernos que vemos ahí, ellos escriben o dibujan las metas que tienen para el motivo por el cual están ahorrando. La metodología realmente la venimos implementando a través de diferentes proyectos dentro de Fundación Capital, siempre con población vulnerable, y nos ha ido muy bien. Estamos hablando de que ya hasta el momento tenemos 60 grupos formados, aproximadamente 1.200 personas que están participando, en su mayoría mujeres. Y como pueden ver ahí, en el momento de pandemia, los grupos de ahorro fueron muy valiosos. Si bien algunos tuvieron que interrumpirse, que cortarse, y muchos de ellos se están retomando a partir de este año, fue súper importante porque
ese ahorro que venían haciendo dentro de los grupos significó una ayuda importante en el momento de cuarentena total y donde veían restringido el acceso a recursos económicos, ¿verdad? O no podían trabajar por diferentes motivos, ya sabemos, ¿verdad? Cómo fue el momento de cuarentena total. Entonces, los grupos de ahorro colaboraron muchísimo para poder paliar esa situación. Y pasó algo también muy interesante y por eso ponemos ahí digitalización, porque las mismas mujeres, las participantes de los grupos, estaban buscando la forma de digitalizar estos grupos de ahorro de forma a que puedan continuar. Entonces veían formas a través del WhatsApp, tal vez no podían reunirse de forma presencial en muchos casos, y si lo hacían tenían que tener como ahí todo el kit de lavarse las manos, ponerse el alcohol, estar con distanciamiento. Entonces buscaban también formas de poder hacer a través a la distancia, a través del WhatsApp, cómo podemos continuar ahorrando. Y a raíz de eso, Fundación Capital está desarrollando este año una aplicación digital que se llama Cacua, que busca justamente digitalizar las operaciones de los grupos de ahorro. Esto es muy importante en muchos sentidos. En el primer sentido de que eventualmente, ante cualquier situación que no se puedan reunir, las personas, también se puede utilizar los medios digitales. Se puede utilizar el medio digital para poder hacer los registros, para que las personas puedan ver cuánto tienen ahorrado. Entonces, el aplicativo digital va a facilitar, o está facilitando, mejor dicho, muchísimo este registro. Estamos empezando ahora con esta digitalización de los grupos. Esta digitalización lo que hace es generar también una base de datos y una información de cada usuario, de cada usuaria, de cada grupo, que va a permitir eventualmente esa base de datos, de información que puede linkearse con el sistema financiero y que genera como un registro y un antecedente de la capacidad de las personas, ¿verdad? Porque muchas veces veíamos la presentación de María José, y uno de los principales puntos era, bueno, no uso productos financieros porque no tengo dinero, o porque me falta documentación, o muchas veces hablamos de ese colateral que mencionaba, que no está adaptado a cierto tipo de población. Entonces lo que buscamos es justamente que la herramienta pueda, por un lado, facilitar el registro, que pueda brindar transparencia a los grupos, pero por otro lado también que la información pueda eventualmente estar linkeada con el sistema financiero, y que toda la experiencia, por otro lado, pueda permitir también el desarrollo de productos y servicios que sean mejores y más adaptados, ¿verdad?, a esta población. Entonces, Cacua, en este momento estamos empezando a implementar con diferentes grupos, y vamos a ir avanzando. Acá también es importante decir que bueno, que el desarrollo es una co-creación con las participantes de los grupos. Está inspirado en la búsqueda de las participantes de digitalizar o encontrar estos mecanismos, como dije, y que también hay que tener en cuenta que muchas veces las personas muchas de las participantes no leen o no escriben bien. Entonces, todo el desarrollo, el aplicativo en sí tiene que ser muy intuitivo, tiene diferentes colores para ir facilitando la navegación dentro del aplicativo. O sea, tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy liviano, porque si bien hay una persona que se encarga de registrar en un teléfono celular todas las operaciones, todas las participantes pueden descargar el aplicativo y pueden llevar cuenta, digamos, de todo lo que está sucediendo en su grupo y su ahorro individual. Bueno, esa es la primera experiencia que queríamos contar sobre los grupos de ahorro, que nos han resultado muy interesantes. Otra experiencia, justamente, y para cerrar lo de grupos de ahorro, también creo que es importante decir que está ubicado dentro de un grupo etario específico, ¿verdad?, que son mujeres adultas, ¿verdad?
que son las que se reúnen, que por lo general son emprendedoras, tienen algún emprendimiento, algún negocio, algún sueño de tener algún negocio. Entonces los grupos de ahorro justamente le ayudan a lograr esas metas, ya sean personales o familiares o de poder desarrollar algún negocio. La otra experiencia tiene que ver con otro grupo que son mujeres jóvenes rurales. Esta experiencia también es acá en Paraguay, que la estuvimos desarrollando con mujeres de los dos últimos colegios, sobre todo el último año del colegio. Este proyecto de inclusión financiera de mujeres jóvenes rurales acá en Paraguay toma la identidad de Yajasá. Siempre tenemos también, buscamos también que los proyectos, por más de que sean regionales, tengan como una identidad propia acá dentro del país, que permita un mejor relacionamiento con las participantes. Trabajamos muy estrechamente con el Ministerio de Educación y Ciencia. En ese sentido, estuvimos trabajando con alrededor de más de 200 colegios públicos de San Pedro y Caguazú. Casi 3.000 alumnas estuvieron involucrados en todos estos colegios y por supuesto también los docentes que están en el aula día a día con estos alumnos. Y acá hay dos ejes de trabajo principales, que por un lado tenía que ver con la educación financiera, ¿verdad? Que era muy importante con los jóvenes, pero no solamente con los jóvenes, sino que también con sus docentes. Ya vamos a entender mejor por qué. Y que esto esté linkeado directamente con el ecosistema financiero, ¿verdad? Con la utilización de productos financieros y sobre todo un vínculo con productos financieros digitales. Decía recién, era muy importante no solamente la capacitación de jóvenes, sino que también era importante la capacitación docente. Desarrollamos toda una metodología de trabajo con docentes a través del storytelling, que fue súper interesante trabajar con ellos. Acá hay que decir también que cuando llegamos por primera vez a terreno, a presentar y a iniciar todo el trabajo con los colegios, las mismas directoras de los colegios nos decían que la verdad es que nosotras como docentes estamos necesitando también capacitación financiera porque tenemos una falencia en eso y lo ideal es enseñar con el ejemplo y bueno, necesitamos fortalecer eso. Entonces esta metodología de trabajo la aplicamos también con los docentes que luego ellos tenían que aplicar en clase. Entonces desarrollamos una estrategia de capacitación B-Learning, ¿verdad? Blended Learning, que finalmente tuvimos la oportunidad de presentar como una experiencia que hicimos acá en Paraguay y tuvo un reconocimiento como una de las prácticas más innovadoras en América Latina y el Caribe para la formación docente. Entonces, esta primera parte fue muy importante y esto también está ligado a que los docentes necesitaban un fortalecimiento en estos aspectos y también en el uso de herramientas digitales, sobre todo en general y también con herramientas financieras digitales, que hay muy poco conocimiento, como vuelvo a repetir, María José nos mostraba en su presentación. Entonces creo que fue un momento muy importante. Tuvimos talleres presenciales, utilizamos también herramientas digitales para que ellos utilicen para capacitación, y también metimos billeteras electrónicas con los docentes porque era a lo que queríamos llegar luego con las alumnas. Con las estudiantes en los diferentes colegios, como vieron, eran muchísimos colegios, entonces también hubo una estrategia de elegir lideresas dentro de los colegios, dentro de las aulas, para desarrollar en un primer momento mucho que ver con muchos temas de liderazgo. También empezamos a incluir temas de género que eran transversales, con los docentes también las mismas cosas, temas de género,
En algunos momentos era incómodo trabajar temas de género porque no era lo que normalmente están acostumbrados a trabajar. Pero eso estuvo bien, ¿verdad? Esa incomodidad la consideramos como parte del proceso y del trabajo. Y también con estas alumnas líderes que luego tenían el rol de, así como sus docentes, también ellas trasladar lo que desarrollaban con nosotros en los talleres, ellas trasladaban también a sus compañeros dentro de aula. Y también muy importante decir que si bien era una estrategia pensada para mujeres jóvenes, al estar insertados dentro de los colegios, dentro de las aulas, era muy importante que también haya participación de los jóvenes. O sea, tenía que ser una participación igualitaria en todos los temas, en capacitación financiera, en temas de género. Como dije, no importa si era incómodo, esto tenía que aterrizarse. Y bueno, yo creo que fue una experiencia súper interesante. Después pudimos en el segundo año sumar a los becarios de la Secretaría Nacional de la Juventud. O sea, nos fuimos del último año de colegio a los primeros años de universidad también en la misma zona, San Pedro de Caguazú, con un enfoque un poco diferente, pero ya basado en la experiencia que habíamos tenido con las adolescentes. Y la estrategia con los alumnos, así como con los docentes, también tenía que ver con talleres presenciales, con las lideresas que luego llevaban a sus aulas la experiencia. Teníamos grupos de WhatsApp en cada colegio con las participantes, que bueno, que fue una experiencia impresionante, ¿verdad? El estar con todos esos jóvenes conectados a través de la red, y esto tenía mucho que ver con el análisis y la investigación que habíamos hecho de cuáles eran las redes que íbamos a utilizar para estar más conectados con los jóvenes, y por supuesto otras redes sociales como WhatsApp, Instagram también, en donde teníamos un contacto permanente y diferente, ¿verdad?, con ellos. ¿Qué es lo que hacíamos? Trabajamos temas de educación financiera y, como ya dije, género, que los comunicábamos a través de el lenguaje que ellos utilizan y que ellos entienden. O sea, usábamos muchos flyers con mensajes claros, cortitos, que tenían que ver con la educación financiera. Usábamos mucho el Yo Para, usábamos videos también cortitos que pudieran ver de acuerdo a su saldo cuando estaban en el colegio. Estos videos eran justamente para explicar temas de educación financiera, de sistema financiero, ¿verdad? Y bueno, íbamos haciendo una retroalimentación para ver qué era lo que más gustaba, qué era lo que más quedaba, cuáles eran los temas que más permeaban. Y por supuesto, teníamos que usar memes, ¿verdad? En lo que era educación financiera. Y creo que si bien tratábamos de tener justamente el feedback de los jóvenes para que realmente sea simpático y no sea una persona adulta tratando de ser simpática, lo utilizábamos mucho también a ellos para poder ver cuál era la tendencia de memes. Y bueno, tuvimos mucho éxito también, por suerte, en ese sentido. Uno de los memes llegó a tener más de 3 millones de vistas en una semana y trascendió las fronteras. O sea, así nos dábamos cuenta también el impacto que tenía y si íbamos por el buen camino con esta experiencia. Pero bueno, el poder incluir flyers, videos cortos, memes, y tratar de usar el lenguaje que era muy importante para este segmento en particular nos hacía ir entendiendo mejor cómo conversar con ellos. Y obviamente todo esto era buscar que tengan el acceso a productos financieros. Muchos de los jóvenes igualmente veían que la utilización de productos financieros era algo lejano, era algo que era para el día de mañana, el día que trabaje, el día que sea mucho más grande. Se ponían ellos mismos, digamos, esa barrera, o sea, como que no era para ellos, y eso era lo que había que aterrizar y buscar un mecanismo, buscar una tecnología, un producto, y encontramos en las telefonías
que se aliaron al proyecto la posibilidad de ir introduciendo el tema de las billeteras electrónicas y que ellos lo puedan utilizar en sus teléfonos celulares, que es todo un desafío, ¿verdad? Siendo menores, ¿verdad? Utilizaban teléfonos de otras personas, de sus padres o hermanos, ¿verdad? Pero bueno, se logró que muchos puedan utilizar billeteras electrónicas, pero también que muchos entiendan que sí pueden utilizar estas herramientas, aunque las tienen disponibles y hoy no la podían, si en ese momento no la podían utilizar, entendían y sabían ya que era una posibilidad para ellos también el uso de estas herramientas, ¿verdad? Y con los becarios de la Secretaría Nacional de la Juventud, también ellos reciben el fondo de las becas a través de cuentas de ahorro de MNF, pero lo que tratamos de darle es una educación financiera diferente, una aproximación diferente a todo lo que es productos y servicios financieros, que creo que funcionó también muy bien en el sentido de que muchos sabían que tenían una cuenta, pero pensaban que era muy limitado lo que podían hacer con esa herramienta, solamente recibir el dinero de la beca 1 o 2 veces al año, retirar todo el dinero y utilizarlo. Y bueno, lo que buscábamos era justamente que puedan ampliar el uso de este producto, de sentirse realmente cliente de una institución financiera y qué alcance puede tener eso, qué otras cosas podrían hacer, otras herramientas, ¿no? Muchos no sabían que podían usar la tarjeta para hacer pagos, para comprar sus libros, para pagar la universidad. O sea, fueron todas unas jornadas gigantes, ¿verdad? En las que hoy parecen imposibles por la pandemia, donde estábamos con 200, 250 jóvenes dentro de un auditorio, dividiendo en grupos de trabajo. O sea, fue una experiencia súper linda y gratificante también el escucharle a los jóvenes darse cuenta y saber todo lo que podían hacer como ya lo eran clientes del sistema financiero. Bueno, y una tercera y última, no sé cómo estoy de tiempo, creo que ya me pasé, voy a tratar de cerrar lo más rápido posible. Una experiencia en Colombia, que también es otro grupo de mujeres de otra edad, ¿verdad? Que ya tienen emprendimientos, ¿verdad? Que están dentro de diferentes territorios, muchos de esos son territorios de posconflicto, donde recibían también incentivos monetarios, ¿verdad? Y donde buscamos tener aliados financieros como DaviPlata y Bancolombia con las billeteras electrónicas, así como un ejemplo anterior. Acá también fue muy importante identificar mujeres líderes con cierta formación, capacidad de liderazgo, que eran otra vez las que captaban a otras mujeres dentro de su territorio para aplicar la estrategia de formación a través de talleres, y también la utilización de una herramienta digital que se llama Lista Express, que es una herramienta un aplicativo de educación financiera que se puede descargar en el teléfono celular, que está súper interesante. Les invito, no les voy a poder mostrar, pero les invito a conocer en la página web de la Fundación o googlear sobre este aplicativo, que ya lo utilizaron más de 500.000 personas en América Latina y también está inclusive en África en diferentes idiomas. Y también la utilización de un esquema de incentivos para poder utilizar estas cuentas que estaban vinculadas a las billeteras electrónicas, que era una motivación para el uso para la apertura. Muy importante para el escalamiento de la estrategia es el empoderamiento, ¿verdad? Creemos que es la pieza clave, ¿verdad? Y cuando hablamos de estas mujeres que vivían en zonas rurales, ¿verdad? Todo este trabajo creo que cerraba también María José, me gustó mucho la presentación porque creo que hacía mucha alusión a lo que podemos mostrar también nosotros, cómo hicimos, cómo buscamos hacer prácticamente lo que habíamos visto. El empoderamiento era como la pieza clave dentro del trabajo en el ejemplo anterior y en este también, ¿verdad? El empoderamiento de que las mujeres realmente puedan sentirse que
que pueden ser partícipes, que pueden ser protagonistas, que pueden tomar las decisiones. Y que lo deben hacer porque sabemos y buscamos eso, la inversión de los recursos en manos de las mujeres dentro de la familia es mucho mayor. Entonces había una estrategia de estar aliado también a un programa del Estado como Familias en Acción, ¿verdad? Hacer el trabajo de fortalecimiento de las habilidades de las lideresas, que ellas puedan trabajar efectivamente con otras 10 mujeres. Esa era un poco la búsqueda, ¿verdad? De que cada lideresa tenga al menos 10 mujeres con las que trabajaba, aterrizando todo el fortalecimiento que habían recibido, que puedan trabajar con soluciones digitales como Lista para la formación, para la capacitación, y que finalmente puedan tener acceso a servicios financieros a través de billeteras electrónicas también. El tema de trabajo entre pares, como decía, era una lideresa por cada 10 mujeres referidas otra vez que trabajaban con ellas. Buscamos siempre este lenguaje sencillo, adaptado, pensado en el contexto donde viven, ¿verdad? Para que resulte fácil de asimilar. Y en este caso también los incentivos que le permitían interesarse más en la adopción de las herramientas, ¿verdad? Creo que algo interesante también, así como yo les contaba, acá había más de, acá en Paraguay, en el ejemplo de mujeres jóvenes rurales, las personas tenían la posibilidad de elegir si iban a utilizar una billetera de una u otra operadora. Acá también tenían la capacidad de elegir qué banco querían usar, con qué billetera electrónica querían trabajar, y que se puedan hacer muchas prácticas de operaciones para que ellas puedan también más fácilmente ir adentrándose en el uso de los productos y servicios. Ya para terminar, con unos puntos que queremos resaltar, que nos parecen muy importantes, que los productos financieros se puedan adaptar al contexto y puedan responder a las necesidades. Muchas veces no hace falta crear un producto financiero nuevo de cero, sino que realmente existen opciones que ya las tenemos hoy y que de por ahí se pueden solamente adaptar a cada contexto, mejorar canales de pagos accesibles, o sea, hablamos de herramientas que realmente puedan estar en cualquier lugar. Esto es romper esas barreras que escuchábamos en la presentación anterior. Que esté muy bien identificada esa estrategia respecto al perfil de las personas que van a participar, de las edades que tienen, su posicionamiento socioeconómico, o sea, tiene que responder a todo eso, ¿no? Decíamos, no es solamente tener un producto financiero o un producto financiero adaptado, tiene que ver con mucho más que eso. Justamente ir generando esa autonomía económica, ese empoderamiento que lleve a que realmente se adopte, ¿verdad? El producto, el servicio, y que eso les permita a las mujeres tener mayor posibilidad de decisión dentro de sus familias, dentro de sus hogares, dentro de sus comunidades. Mencionamos mucho el fortalecimiento del liderazgo. En los 3 casos, en los grupos de ahorro, se van formando como líderes a través de liderar sus grupos de ahorro, van ganando espacios, porque en el caso de los grupos de ahorro son espacios donde no solamente, obviamente, se reúnen para ahorrar, sino que también son espacios seguros para las mujeres, donde pueden intercambiar experiencias en muchísimos sentidos, que bueno, no quiero explayar demasiado en eso, pero en el otro caso de las mujeres jóvenes eran espacios de lideresas mujeres, donde hablaban entre ellas, donde hablaban de su situación, de sus problemas, de sus barreras relacionadas a género, que muchas veces no tienen ni idea que están viviendo esas situaciones de brecha de género, y la pueden discutir entre ellas. Entonces todos estos espacios no solamente buscaban que puedan abrir una billetera electrónica o una cuenta, sino que tenían mucho que ver con esto que mencionamos del empoderamiento, y que busquen su autonomía económica.
Y finalmente buscar incorporar esta perspectiva de ecosistema, o sea, de ver qué es lo que hay dentro de ese ecosistema que puede ser utilizable. Como dije, no hace falta hacer todo eso muchas veces, sino que es utilizar ya lo que existe en los ecosistemas, en los lugares donde estamos trabajando nosotros, y sobre todo son vulnerables, y qué es lo que se puede aprovechar y qué es lo que se puede integrar o facilitar dentro de estos espacios comunitarios. Y siempre teniendo en cuenta las barreras tecnológicas, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar en territorios, en zonas que mencioné, donde trabajamos barreras tecnológicas, entonces las aplicaciones, las herramientas digitales tienen que poder superar por lo menos una parte de las barreras tecnológicas que existen. Y las estrategias de educación financiera que ya creo que muchas de las barreras se mencionaron, pero creemos en una educación financiera que tiene que ser muy práctica, muy concisa, que esté aplicada en momentos justos, ¿verdad? Que no sea algo teórico, que realmente las personas puedan tocar, hacer, practicar, usar mucho, tener la posibilidad de que den su retroalimentación sobre cada cosa y que eso ayude a mejorar. Y muchas veces utilizamos nosotros el entretenimiento, edutainment, que sea ameno, que sea agradable, ¿verdad? Y personalizado. Bueno, creo que esta última parte, perdón, pasé muy rápido porque nos pasamos demasiado de la hora. Pero bueno, hasta aquí la presentación y muchas gracias. No sé si va a haber un espacio para preguntas, pero con gusto escucho. Víctor, muchísimas gracias por tu presentación, la verdad, admirable el trabajo que hacen de campo en este caso, ¿no? Fundación Capital, y de los casos que nos han podido presentar en tu presentación. Sí, esta presentación va a estar disponible, Víctor, la pondremos en el transcurso de los próximos días en nuestra página web para que todo el mundo pueda tener acceso, y abrimos brevemente entonces un pequeño espacio de preguntas, si de repente la gente tuviera algo que consultarle a Víctor a través del chat. O a viva voz también, no sé, ¿verdad? Pero bueno, le agradezco muchísimo. Sé que nos extendimos mucho el tiempo y bueno, fueron saliendo probablemente personas por un tema de horario, ¿verdad? Sí, no, ni te preocupes, Víctor, en realidad empezó más tarde por los inconvenientes manifestados, así que damos tiempo a que la gente pueda escribir quizás alguna consulta, y si no te estaríamos liberando. Víctor, realmente gracias por haber cubierto este espacio, ¿no? De emergencia, te llamamos y gentilmente te ofreciste a poder reemplazar a Adrián, así que gracias por eso desde ya. No, sin problema. Bueno, estas son las cosas que nos gustan, ¿verdad? Estamos en esto porque nos gusta, más allá de un mero trabajo, es algo que disfrutamos mucho, hacer. Bueno, veo un comentario justamente de Abel. Muchas gracias, Abel. Sí, la verdad que buscamos justamente que poder extender todo lo que hacemos, sobre todo a través de el uso de tecnología, el uso de herramientas digitales, es lo que consideramos que da la posibilidad de escalar realmente en muchos territorios, en muchos lugares al mismo tiempo. La tecnología, el uso de teléfonos celulares, si bien es bajo todavía el acceso a Internet, consideramos de que es inevitable esa expansión y que esa es la forma de hacer escalable todos estos procesos, ¿verdad? Y eliminar esas barreras que veíamos al principio de la presentación de María José, o al menos en muchos de los casos. A mí me gustaba mucho lo que ella decía, porque realmente existen muchas barreras que a veces no nos imaginamos para la población vulnerable en general, para las mujeres. Muchas veces no es solamente tener un lugar físico, ¿verdad? Sino que hemos visto y experimentado realmente que vos tal vez podés contar en tu localidad con una sucursal de banco, pero todo lo que representa el banco, no hay solamente barreras físicas, sino que también hay barreras hasta
hasta emocionales muchas veces, que te impiden, ¿verdad?, considerar de que esa es una opción para vos. Entonces creemos que justamente en muchos casos la educación, la tecnología y muchas cosas en las que hacemos pueden ir eliminando esas barreras. Eso. Gracias. Impecable, Víctor. Sí, impecable. Y bueno, no estoy viendo ninguna consulta. De todas maneras, veo que dejaste tu correo electrónico, el de Fundación Capital en este caso. Si alguien tuviera alguna duda, obviamente se comunicará con ustedes. Así que creo que podemos ir dando por cerrada esta tercera jornada de la Semana Mundial del Inversionista. Gracias a todos por su presencia. Los esperamos mañana para la cuarta jornada, donde estaremos hablando del tema FinTech, muy de actualidad también y de interés para la mayoría. Así que bueno, muchas gracias y buen resto de jornada a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.